que sigan creyendo en la cultura, que les sigan moviendo ese afán que les llevó en su momento a venir aquí a ampliar su formación y que se acuerden de nosotros. El máster comenzó por algunas circunstancias que se dieron. Había que responder a una pregunta: ¿a qué se dedicaban las personas que estudiaban humanidades? Se trabajó muy a fondo con el alumnado, la calidad de las prácticas y de los contactos que conseguimos realizar durante estos años. The cultural sector and cultural management today needs internationalization. So one of the challenges for us today in cultural management is to offer the students orientation and stability in an environment that changes every day. I felt that, especially going into each subject quite in depth, so we were doing the fundraising, I could understand how the cultural sector worked, and I came from no background of cultural studies. Algunos retos que nos encontramos en este momento. La gestión de la cultura no se consideraba una profesión y eso generaba una cierta necesidad de profesionalizar la gestión. Las instituciones culturales han pasado de estar centradas en lo que es la producción, las exposiciones o la conservación, a estar centradas en el público, la experiencia y en la sociedad. I think I see myself working as a professional in the art industry, whether it's in like an art gallery or like art institutions. Yo he aprendido que es un trabajo el del gestor cultural de mucha vocación. Yo siento que el máster ha podido trascender en el tiempo por el hecho que ha podido evolucionar con la cultura. And another thing that really helped me in my career was the leadership coaching sessions, and that really helped me become the professional that I am today. We should try to help them to build bridges into the working market. Yeah? And therefore we established in this program residency programs for cultural managers as bridges between the academic environment. They're all very friendly, they're all very nice, and they all come from different backgrounds. So there are a lot of variety from like the different kind of culture. Trabajar en un máster o en el sector académico tiene siempre un componente que es muy atractivo, que es que trabajas con personas, trabajas con alumnos. Y a esto hay que añadir que trabajamos en cultura. For me, culture is enjoyment, it's pleasure and it's passion. I think because of the people who work behind this master program is very passionate about the art and culture, curate the professors really well, I would say curate. Personalmente, para mí es motivo de ilusión y motivo también de agradecimiento, ¿no? Porque es quizá el fruto del trabajo bien hecho. Que hemos aprendido a ser mejores profesores, he aprendido a ser también mejor persona, he aprendido a ver un cierto pluralismo también intelectual y por todo eso yo creo que estoy muy agradecido, muy agradecido. That working successfully in art and culture is not only possible, but it's also necessary today. Because we contribute in our understanding as an international program to sharing of ideas, to exchange of ideas, bringing people and cultures and countries together.